Nosotros somos el equipo número 5 del Laboratorio de Química Orgánica 1, conformado por Antonio Aldair Ortiz Martínez y Blanca Estefanía Loredo Uresti. Este video será teórico y será en función a la práctica 4, la cual es grupos funcionales. Un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Los alcanos son los hidrocarburos más simples, no tienen un grupo funcional y las uniones entre átomos de carbono son enlaces simples. Cada orbital se dirige a los vértices de un tetraedro y cada uno de estos forma un enlace sigma con cada hidrógeno. Estos tienen una hibridación sp3, lo que hace que formen ángulos de 109.5 grados. Algunas de las aplicaciones de los alcanos es que son utilizados como combustible, como el diésel o la gasolina, o como lubricantes como la cera y la parafina. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen un doble enlace carbono-carbono en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre dos carbonos. Estos tienen una hibridación con ángulos de 120 grados. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos, es decir, no son aromáticos, con al menos un triple enlace de dos átomos de carbono. Estos tienen una hibridación sp con un ángulo de 180 grados. Alguna de las aplicaciones es que la mayor parte de los alquinos se fabrica en forma de acetileno y a su vez una buena parte del acetileno se utiliza como combustible en la soldadura del gas debido a las altas temperaturas alcanzadas. Los hidrocarburos aromáticos. Estos son los que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono-hidrógeno unidos cada uno de ellos a los vértices de un hexágono. El exponente emblemático de la familia de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, pero existen otros ejemplos, como la familia de los anuelos o los hidrocarburos monocíclicos totalmente conjugados de forma general CHN. Alguna de las aplicaciones de los hidrocarburos aromáticos es que es utilizado para generar el caucho sintético, las pinturas, los pigmentos, los pesticidas, los detergentes, los perfumes, entre otros. Ácidos carboxílicos. Estos constituyen un grupo compuesto que se caracteriza porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxi. Se produce cuando coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo y carbonilo. Se representa como CO o CO2H. Alguna de las aplicaciones es que se da la fabricación de refrescos, aditivos o medicamentos a base de vitamina C. Aldehídos y cetonas. Un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace se encuentran en compuestos llamados aldehídos y cetonas. En los aldehídos, el grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo. En las cetonas, el carbonilo está unido a dos radicales que pueden ser iguales o diferentes. Los aldehídos y las cetonas son intermediarios para que se realice la fabricación de plásticos, resinas y productos acrílicos. Los alcoholes alifáticos. Estos son compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo o H en sustitución de un átomo de hidrógeno de un alcano enlazado de forma covalente a un átomo de carbono. Algunas de sus aplicaciones es que se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas, barnices, entre otros.
Bien, continuamos con el grupo funcional alcoholes aromáticos. Para este caso tenemos como ejemplo al fenol con fórmula molecular C6H5OH. Dentro de los principales usos de este compuesto está la producción de resinas fenólicas, manufactura de nylon y fibras sintéticas. Por aquí tenemos un ejemplo de la representación de la molécula, en donde si omitimos esta parte podemos observar al hidrocarburo aromático, y si omitimos esta parte podemos observar al grupo hidróxido. Fusionados, estos componen lo que viene siendo el alcohol aromático, y entonces aquí podemos ver a los 6 carbonos, que son las esferas azules, cada uno con su átomo de hidrógeno, a excepción de este carbono que es el que hace el enlace con el grupo hidroxilo. Bien, continuamos con halogenuros de alquilo. Para este caso tenemos de ejemplo al cloruro de etilo con fórmula de C2H5Cl. Dentro de las características de este compuesto es que cuando se comprime y se condensa en un líquido es incoloro e inflamable. Otro dato es que las moléculas de los halogenuros de alquilo son polares. ¿Por qué? Porque los átomos de los halógenos son más electronegativos que los átomos de carbono. Aquí está la representación de lo que es la molécula, donde está la cadena de carbonos y se une con un grupo halógeno, y aquí es donde se forma el polo por la electronegatividad de este componente. Seguimos con los éteres. Vamos a estudiar un compuesto particular que es un gas incoloro y altamente inflamable. Recordemos que los éteres es un oxígeno unido a dos radicales que se nombran como sustituyentes. En este caso aquí tenemos dos carbonos, se nombraría etil, y por este lado nada más tenemos un carbono, que es el metil. Entonces el nombre de esta molécula sería etil-metil-éter. Ésteres. Sus nombres provienen de los ácidos carboxílicos, cambiando la terminación oico por la terminación oato. Aquí tenemos al grupo funcional, donde está el carbono unido a un doble enlace con un oxígeno y a un enlace simple con otro oxígeno. Esta parte es la parte del ácido carboxílico, y esta parte se nombra con la terminación hilo. Por ende, esta molécula, este compuesto, se va a llamar etanoato de metilo. Por otro lado tenemos a las aminas. Bien, sabemos que las aminas pues es el nitrógeno que hace sus tres enlaces, donde uno de ellos es a una cadena de carbonos y los otros dos pueden ser a átomos de hidrógeno o a otros dos radicales. La nomenclatura para este tipo de compuestos es sencilla. Simplemente la cadena de carbonos se nombra como sustituyente y se le agrega la palabra amina. Por ende, esta molécula se llama etilamina. También tenemos a las amidas. Bien, se llaman amidas porque el nitrógeno está unido a un grupo carbonilo. Este es el grupo carbonilo, el carbono con doble enlace a un oxígeno. Para este ejemplo en particular, esta amida es primaria debido a que conserva los dos átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno. Entonces aquí están los dos átomos de hidrógeno, pero recordemos que también pueden ser otros radicales. Acá tenemos el carbono con doble enlace al oxígeno y este es otro carbono, pero también puede ser otro radical. La nomenclatura para este componente es etanamida. Los anhídridos proceden de condensar dos moléculas de ácidos carboxílicos. Si es de dos ácidos del mismo tipo, da lugar a un anhídrido simétrico, como el del ejemplo que vamos a estudiar. Aquí vemos dos carbonos y por este lado también dos carbonos. Es simétrico. Este ejemplo es el anhídrido etanoico, con fórmula molecular C4H6O3. Este es un líquido incoloro que huele fuertemente a vinagre, debido a su reacción con la humedad del aire. Ya lo explicábamos, este grupo funcional es un oxígeno con dos carbonos, que estos a su vez hacen un doble enlace con otro oxígeno. Y repetimos el nombre de la molécula, anhídrido etanoico. Finalmente tenemos a los haluros de ácido. Los haluros de ácido son compuestos derivados de un ácido
al sustituir el grupo hidroxilo por un halógeno. El halógeno puede ser, por ejemplo, el cloro, el bromo o el yodo. En este caso, el halógeno va a ser el cloro. Entonces, este compuesto se va a llamar cloruro de etanoilo, o también llamado cloruro de acetilo. Es un haluro de ácido derivado del ácido etanoico. A temperatura y presión ambiente es incoloro. Otra característica es que este compuesto no existe en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el contacto con el agua lo hidroliza en ácido etanoico y ácido clorhídrico. Tenemos el grupo funcional de esta molécula entonces, el carbono, un doble enlace, un oxígeno. En esta parte debería de ir el grupo hidroxilo, pero se cambia por el halógeno que ya mencionamos, es cloro. Tenemos entonces una cadena de 2 carbonos y esta molécula se llama cloruro de etanoilo. El objetivo de la práctica era identificar a los grupos funcionales mediante diferentes técnicas. Aquí podemos ver una pequeña tabla que nos resume lo que fue el proceso experimental. Podemos ver que hicimos uso de 5 técnicas diferentes a lo largo de toda la práctica. Cada una denotaba una característica y esta nos permitía catalogar al grupo funcional. Esto fue la retroalimentación de la práctica número 4, identificación de grupos funcionales del equipo 5 del Laboratorio de Química Orgánica 1. Gracias.